En la antigua ciudad de Ur de los Caldeos, donde el sol abrasador doraba los zigurats y el río Eufrates serpenteaba entre palmeras, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Abram, más tarde llamado Abraham, vino al mundo en el seno de una familia que adoraba a los dioses de Mesopotamia, en una tierra donde la idolatría y el politeísmo reinaban. Su padre, Teraj, era un hombre respetado, pero sus manos tallaban ídolos de madera y piedra, símbolos de una fe vacía que no podía responder al clamor del corazón humano. Ur era una metrópolis bulliciosa, centro de comercio y cultura, pero también de profunda oscuridad espiritual. Entre sus muros resonaban cantos a la luna, el dios Sin, y sacrificios a deidades caprichosas. Sin embargo, en medio de tanta confusión, el verdadero Dios, el creador del cielo y la tierra, guardaba silenciosamente un plan. Un plan que comenzaría con un hombre dispuesto a escuchar su voz. Abram no buscaba revolución alguna. Era un pastor, un hombre de rutina, casado con Sarai, una mujer de belleza y gracia, pero estéril. La vergüenza de no tener heredero pesaba sobre ellos como una losa. Sin embargo, Dios ve más allá de lo visible. Un día, en medio del silencio o quizás entre el susurro del viento del desierto, la voz divina irrumpió en su vida con una orden que resonaría por milenios. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1-3. El mandato era claro, pero el precio era alto: dejar todo lo conocido, seguridad, familia, tradiciones, por una promesa sin garantías humanas. No había mapa, ni contrato, solo fe. Y Abram, contra toda lógica, obedeció. Con Sarai, su sobrino Lot y un grupo de sirvientes, emprendió el viaje hacia lo desconocido, convirtiéndose en el primer peregrino de la fe. El camino no fue fácil. Atravesaron tierras áridas, enfrentaron sequías y peligros, y llegaron a Canaán, una tierra habitada por pueblos hostiles. Allí, Dios se le apareció nuevamente: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7. Pero Abram no tenía hijos. ¿Cómo sería posible? La promesa parecía una burla ante la realidad de su esposa estéril. Sin embargo, en lugar de dudar, construyó un altar. Ese acto de adoración en medio de la incertidumbre selló su destino. No era solo un viaje geográfico, sino una travesía espiritual hacia la confianza absoluta en el invisible. Abram no era un superhéroe. Era un hombre común, con miedos y debilidades. En Egipto, ante el temor de ser asesinado por la belleza de Sarai, mintió, diciendo que era su hermana. Fue un error que casi termina en desastre, pero Dios lo rescató, mostrando que su gracia es más grande que nuestros fracasos. Este primer capítulo de su vida nos enseña que la fe comienza con un llamado y se fortalece con la obediencia, incluso cuando el camino parece absurdo. Abram no sabía que se convertiría en el padre de naciones, ni que su historia sería el cimiento del pueblo de Israel y, siglos después, de la redención en Cristo. Solo sabía que Dios había hablado, y eso era suficiente. Así, entre promesas y altares, comenzó el viaje de un hombre cuya fe desafiaría al tiempo, cuyo sí cambiaría la eternidad. Porque a veces, Dios no necesita un ejército para cambiar el mundo, solo un corazón dispuesto a creer lo imposible. La vida de Abraham no fue un camino de triunfos fáciles, sino una forja divina donde cada prueba templó su fe como el hierro en el fuego. Desde el momento en que dejó Ur, el cielo no se abrió con milagros evidentes, más bien, Dios lo guió a través del desierto de la incertidumbre, donde cada paso exigía una confianza más profunda. Poco después de llegar a Canaán, una sequía brutal azotó la tierra, obligando a Abraham a descender a Egipto en busca de sustento. Pero el miedo lo traicionó. Temiendo que los egipcios lo mataran por su hermosa esposa, Sarai, mintió: di, por favor, que eres mi hermana. Génesis 12:13.
Su falta de fe lo llevó al borde del desastre. El faraón tomó a Sarai para su harén, y solo la intervención divina, con plagas que cayeron sobre Egipto, lo salvó. Fue una humillación, pero también una lección. Dios protege sus promesas, incluso cuando flaqueamos. Con riquezas crecientes, los pastores de Abraham y los de su sobrino Lot comenzaron a pelearse. En lugar de imponerse, Abraham, en un acto de paz extraordinario, le dio a Lot la elección: si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Génesis 13:9. Lot escogió la fértil llanura del Jordán, cerca de Sodoma, mientras Abraham se quedó en la tierra más árida. Pero Dios recompensó su generosidad. Alza ahora tus ojos, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14-15. Sin embargo, pronto llegó una prueba mayor. Cuando Lot fue capturado en una guerra entre reyes, Abraham, ya anciano, armó a sus 318 siervos y persiguió a los ejércitos enemigos. Con astucia y valor, los derrotó, rescatando a Lot y a Sodoma. Al regresar, el misterioso Melquisedec, rey de Salem, lo bendijo, y Abraham le dio el diezmo del botín, reconociendo que su victoria venía de Dios. Años pasaron, y Sarai seguía sin hijos. La promesa de una descendencia numerosa como las estrellas, Génesis 15:5, parecía un sueño lejano. En su desesperación, Sarai le dio a su sierva Agar, y de esa unión nació Ismael. Pero este no era el hijo de la promesa, y el conflicto entre las mujeres trajo dolor a la familia. Dios no necesitaba atajos humanos para cumplir su palabra. En Génesis 15, Dios hizo un pacto inquebrantable con Abraham. Le ordenó preparar animales partidos, y en la oscuridad, una antorcha de fuego pasó entre ellos, simbolizando que Dios mismo, y solo Él, garantizaría el cumplimiento de su promesa, incluso si Abraham fallaba. Pero la prueba definitiva llegaría décadas después, cuando por fin nació Isaac, el hijo milagroso. Y entonces, cuando la risa de gozo aún resonaba en su tienda, Dios le ordenó: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Génesis 22:2. El corazón de Abraham debió desgarrarse, pero su fe ya había sido refinada en el fuego de la obediencia. Al tercer día, con la madera sobre los hombros de Isaac y el cuchillo en su mano, confió en que Dios proveería. Y en el último momento, un carnero apareció enredado en un matorral. Ahora sé que temes a Dios, declaró el ángel. Génesis 22:12. Cada prueba de Abraham reveló una verdad eterna: la fe no es creer a pesar de no ver, sino obedecer a pesar de no entender. Sus errores, sus luchas y sus victorias no fueron solo suyas, fueron el modelo de todo creyente que, como él, camina hacia una promesa que solo Dios puede cumplir. Y así, entre lágrimas y altares, guerras y pactos, Abraham se convirtió en el padre de todos los que creen, porque la fe verdadera no evita el dolor, sino que lo atraviesa con la certeza de que Dios es fiel. Abraham no solo fue un hombre que creyó, fue el primer eslabón de una cadena divina que atravesaría milenios, llegando hasta la cruz y más allá. Su vida no terminó con su muerte, porque las promesas de Dios nunca mueren. Se convirtió en el padre de naciones, sí, pero también en el prototipo de la fe redentora, el modelo de aquel que se aferra al invisible contra toda esperanza. Después del sacrificio interrumpido en el monte Moriah, Abraham vio a Isaac crecer, casarse y darle nietos. Pero la verdadera herencia no eran solo los descendientes físicos, sino la simiente espiritual que un día salvaría al mundo. Dios había jurado: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Génesis 22:18. Siglos después, el apóstol Pablo revelaría el misterio: la simiente es Cristo. Gálatas 3:16. Abraham, sin saberlo, había sido elegido para ser el antepasado del Mesías. Su influencia moldeó a Isaac, quien aprendió a confiar, a Jacob, quien luchó con Dios, y a José, quien salvó a su pueblo del hambre. Pero más allá de su sangre, su ejemplo resonó en Moisés frente al Mar Rojo,
en David ante Goliat, y en los profetas que clamaron por justicia. Todos bebieron de la misma fe, la certeza de que el Dios de Abraham cumple lo que promete. Cada vez que Abraham construyó un altar en Siquem, en Betel, en Hebrón, no solo estaba adorando, estaba marcando el camino para nosotros. Esos montones de piedras eran recordatorios. Dios provee, como con el carnero en Moriah. Dios escoge, como cuando llamó a un idólatra de Ur. Dios transforma, como al cambiar su nombre de Padre enaltecido a Padre de multitudes. Hoy, cuando un creyente clama al Dios de Abraham, no evoca un relato antiguo, sino un pacto que late con vida, la misma alianza que traspasa siglos y une el ayer con el hoy. Como Él, somos peregrinos en busca de la ciudad de fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10. Pero su legado no yace solo en las tiendas que plantó en Canaán o en los altares que edificó, reside en el linaje sagrado que culminó en Cristo, la simiente prometida que bendijo a toda la humanidad. Abraham, el anciano que una vez partió sin saber a dónde iba, se convirtió en el puente entre lo temporal y lo eterno. Su fe no fue solo un acto de obediencia, sino el primer verso de un poema divino que Dios escribiría con sangre redentora, la de Isaac sustituido por un carnero, prefigurando al cordero que quitaría el pecado del mundo. Y así, en la historia de este pastor se esconde un misterio glorioso. Dios no solo quiso darle tierra a un hombre, sino darse a sí mismo al mundo a través de un hombre que creyó lo imposible. Su vida fue profecía caminante, una sombra de la gracia que habría de revelarse. Por eso, cada estrella que contempló en la noche de la promesa, Génesis 15:5, cada lágrima derramada en Moriah, cada risa de asombro ante el nacimiento de Isaac, eran símbolos de una redención mayor. La que se escribiría no en piedra, sino en la cruz, con la sangre del Hijo que un día nacería de su linaje. Hoy, su historia nos grita, Dios sigue honrando a los que, como Abraham, deciden creerle contra toda esperanza. Porque el mismo Dios que contó sus pasos de fe, hoy cuenta los nuestros. Y la promesa que comenzó bajo el cielo estrellado de Canaán, aún resuena para todo aquel que, como Él, está dispuesto a dejar todo, por seguir la voz del invisible.